Esta oración viene en la parábola del fariseo y el publicano. Entonces, la voy a leer. Se encuentra en Lucas 18, del 9 al 14. La voy a leer, si me gustan acompañar con su mirada en su Biblia, por favor. ...18 del 9 al 14. Amén, ¿ya la tienen? Dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús es el que está hablando. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola y esta oración creo que es muy fácil de entender, de comprender, pero tal vez con la explicación que yo voy a dar los voy a enredar un poco, pero voy a intentar con la ayuda de Dios extraer un poquito de enseñanza de esta parábola y de esta oración. Nos podemos preguntar quiénes somos justos delante de Dios. Ser justo o justificado delante de Dios significa los que hacen lo correcto delante de Dios de forma perfecta. ¿Quién de nosotros hacemos lo correcto delante de Dios de forma perfecta? Si realmente tenemos conciencia, si realmente conocemos lo que es el pecado, si realmente tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pues nos damos cuenta de que es imposible ser justo delante de Dios, no pecar delante de Dios. Tan solo en el trayecto de la casa para acá, que pues yo oré y le pedí a Dios que me limpiara de pecado, y en el trayecto de la casa para acá, el Espíritu Santo me dio convicción pues de algunas cositas que yo dije que no fueron correctas delante de Dios, y ya sea cositas pequeñas, medianas, grandes, o sea, para Dios no hay pecado grande, pequeño. Entonces realmente justo delante de Dios no habemos ninguno. Dios nos juzgará a todos. La palabra dice, ¿verdad?, que Él nos va a juzgar, que todos pasaremos delante del trono, y ahí estará Él con el libro de la vida, y los libros serán abiertos, y Él nos va a juzgar, pero no nos va a juzgar como juzga el hombre, sino de acuerdo a su justicia. Entonces vamos a tratar de entender cómo es la justicia de Dios. Sabemos que es perfecta, pero vamos a tratar mediante esta parábola de entender un poquito más de esa justicia. Primeramente vamos a comparar al fariseo con el publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos se consideraban los más santos y justos de todo Israel. Ellos eran, entre comillas, expertos en el conocimiento y en la aplicación de la ley de Moisés y de todas las reglas y tradiciones judías, que eran más de 600 normas que ellos se impusieron. Muchas de ellas eran establecidas por ellos mismos, por los rabinos, o sea, normas de hombre. Estos eran judíos religiosos, orgullosos, arrogantes, se creían superiores a todo el resto de
del pueblo judío, espiritual y moralmente. Especialmente se creían superiores a los publicanos y a las prostitutas. Ellos eran igual, o sea, realmente lo eran, pero ellos no llevaban ellos eran representantes, se puede decir, de Dios en la tierra, pero realmente ellos se alejaron de ser esos verdaderos, pues quienes representaban a Dios en la tierra. Por eso puedo mencionar que eran supuestos representantes de Dios en la tierra. Detestaban a la gente, especialmente a los que ellos consideraban que eran pecadores. Eran incapaces de sentir amor y compasión por nadie que no fueran ellos mismos. Eran admirados y reverenciados. Oraban y daban limosnas por vanagloria y no por amor a Dios. Ellos se consideraban justos y se consideraban justificados delante de Dios. Así eran los fariseos. En cambio, los publicanos eran judíos que trabajaban, también había romanos que trabajaban en esto, pero también los romanos también elegían a ciertos judíos para que trabajaran para el imperio romano, para cobrar los impuestos a sus propios hermanos o conciudadanos. Eran detestados porque los consideraban traidores y ladrones, explotadores. Eran vistos como lo peor, impuros, no podían acercarse al templo o algún sacerdote. Por eso se asociaban con los demás pecadores, porque no eran bienvenidos en ningún lugar. Entonces, podemos ver el contraste entre unos y otros, y debemos de recordar que Jesucristo, Él mencionó que Él no vino a los justos, Él vino a los pecadores. En alguna ocasión, o platicando con un hermano y amigo, le decía yo que en mi experiencia me parece más difícil predicarle a una persona que se considera justa que a una persona drogadicta o a una persona, no sé, que se consideraba pecadora, pues, o una persona enferma en un hospital. Le digo, para mí he visto que los más difíciles aunque uno no es el que convence, es el Espíritu Santo, pero uno ve la dureza a veces en el corazón cuando uno le lleva el Evangelio a una persona que se considera buena, que se considera justa. Entonces, por eso Jesús, sabiamente, Él dijo, yo no he venido por los justos, yo vengo por los enfermos. El que considera que no tiene pecado, que no necesita de médico, pues es obvio que pues no acude hacia el que tiene el remedio de la enfermedad. Y en cambio al revés, el que se sabe que es pecador, sabe que necesita un Salvador. Entonces, la mayoría de los fariseos se negaban a reconocer la divinidad de Jesús. Recordamos que ellos reconocían sus milagros, pero ellos no lo reconocían como el Mesías, no lo reconocían como el Hijo de Dios. En cambio, varios publicanos se arrepintieron de sus pecados, reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador, y gracias a esto pudieron acceder a la vida eterna. Esto es de manera general. Sabemos que dentro de los fariseos hubo algunos fariseos que también contaron con la gracia de Dios y reconocieron a Cristo como su divinidad y como el Mesías, como su Señor y Salvador. Entre esos, pues, el fariseo que le regaló una tumba al Mesías, que se me va ahorita el nombre, era un fariseo que también creyó en Jesucristo. José de Arimatea, y hubo algunos, o sea, esto es de manera general, no quiere decir que todos los fariseos fueron condenados,
ni todos los publicanos fueron salvados, pero es una característica de más o menos en general de lo que era un fariseo y un publicano. Bueno, ahora en sí, analizando lo que es la parábola, podemos ver, en este caso, el fariseo de la parábola le agradecía a Dios por haberlo hecho tan justo, tan perfecto y tan santo, no como el resto de los pecadores. Poco le faltó a este fariseo de la parábola para felicitar a Dios por sí mismo, o porque Dios tenga que felicitarlo a él por su propia justicia. No sé si me expliqué, o sea, poco le faltó a este fariseo para felicitar a Dios por haberlo hecho a él tan justo y tan santo. O sea, tanto era su arrogancia y su ceguez, de que él se vanagloriaba de sí mismo, de sus obras y de su propia justicia delante de Dios. En cambio, el publicano sabía que era absolutamente indigno de acercarse a Dios, y mucho menos de exigir su perdón. Él sabía que la única forma de que Dios le podía perdonar era por su misericordia, por su amor y por su gracia. El fariseo confiaba en sus propios méritos, se creía perfecto ante Dios y despreciaba al publicano por su pecado. Los dos creían en Dios, sin embargo, la fe de cada uno era distinta. Podemos ver por un lado la arrogancia, la hipocresía, el orgullo ante Dios y los hombres del fariseo. Y por otro lado podemos ver la humildad, la vergüenza y la humillación delante de Dios que mostraba el publicano. Ahora, yo recuerdo que antes de que Cristo tuviera misericordia de mí, yo me creía una buena persona, porque yo me comparaba, decía, no, pues, algunos saben mi testimonio, que yo pues abandoné a mi esposa y me fui en adulterio por 8 años, aparte de una vida de pecado anteriormente a esto que les voy a comentar. Antes de estar en Cristo, yo me justificaba, porque yo me comparaba con, no, pues el fulanito también engaña a su esposa y también la dejó, pero yo le doy dinero, yo voy a ver a mis hijos y fulanito no. Ay, todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo. O sea, yo me justificaba porque me comparaba con los violadores, con los que yo consideraba peor que yo. Pero Dios no nos va a comparar, esa no es la justicia de Dios, pues Él no nos va a comparar con el que nosotros consideramos más pecador que nosotros. Él nos va a comparar con su Hijo. Ese es el estándar del hombre justo, del varón justo. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino a mí y me hizo ver mi interior, mi condición moral delante de Él, fue cuando yo entendí y ya procedí al arrepentimiento. Entonces, vamos a hacer una pequeña comparación entre el fariseo y Jesús. Este fariseo se consideraba justo delante de Dios porque se comparaba con el publicano. Pero si ese fariseo se hubiera comparado con Jesús, entonces se hubiera dado cuenta de su gran falta de justicia delante de Dios, pues. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación entre el fariseo y Jesús. Los fariseos odiaban a los pecadores y no querían juntarse con ellos, por miedo a contaminarse de su pecado. En cambio, Jesús, con amor, misericordia y compasión, se reunía con ellos, o sea, con los pecadores, para darles la salvación y la vida eterna. Los fariseos señalaban el cumplimiento de los cientos de normas de la tradición rabínica, mientras Jesús
enseñaba los mandatos de la ley de Dios con especial enfoque en los dos principales mandamientos: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Igual, Jesús no omitía los mandamientos, Él vino a cumplirlos, pero Él los aplicaba con énfasis en el amor. Primeramente en amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. Y en segundo lugar, amar al prójimo como a sí mismo. O sea, de que esos mandamientos, esas leyes, teníamos que aplicarlas con base en el amor, no con base en el juicio. Es una de otro de los contrastes entre los fariseos y Jesús. Los fariseos se basaban en el cumplimiento exterior de las reglas y tradiciones. O sea, querían ser vistos delante de los hombres que ellos cumplían las leyes y que los hombres los vieran. Y Jesús se centraba en el interior del corazón. Sabemos que esto es en las intenciones más profundas de nuestro ser. La palabra dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero también dice de que cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él convierte nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Y también dice que sus leyes Él las graba en nuestros corazones y nos da el Espíritu Santo para que ahora el Espíritu Santo nos ayude y nos impulse a amar esas leyes y a obedecerlas y hacerlas con gozo y con agradecimiento a Dios por sus bondades en nuestras vidas, por el perdón de pecados hacia nosotros, por su misericordia. Entonces los fariseos se basaban en lo exterior, pero Jesús se basaba en la intención más profunda del corazón de la persona. Los fariseos, Jesús enseñaba que Él era el único camino para llegar a la justificación ante el Padre. La fe en Jesús y en el Evangelio, mediante un corazón humilde y el verdadero arrepentimiento. Bueno, rápidamente vamos a unas pequeñas conclusiones de esta parábola. Por un lado podemos ver el orgullo, la arrogancia, la necedad, la hipocresía de un corazón, pues, no solo de fariseos, sino de cualquier persona, pues, que maneja un tipo de actitud o un corazón orgulloso, arrogante, necio, hipócrita. Dios lo rechaza. Y por lo contrario, Dios no rechaza, a Dios le agrada un corazón humilde, un corazón realmente humillado. Como dice la palabra, que Dios no rechaza un corazón contrito. Contrito quiere decir un corazón que reconoce que ha ofendido profundamente a Dios y que profundamente está arrepentido de haber ofendido a Dios. Dios no rechaza un corazón así. Por eso Jesús dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, tres conclusiones así rápidamente. No juzgar a los demás. No debemos de juzgar a los demás, no debemos de murmurar, debemos de quitarnos esa costumbre, pues, de murmurar de los demás, ya sea de nuestros hermanos o de cualquier persona. Una manera correcta, pues, es cuando no estemos de acuerdo con algo, pues, ir con la persona y en amor hablarle. Pero debemos de evitar, pues, porque muchas veces lo hacemos y nos justificamos y pensamos, lo digo por mí, pues, de que es muy fácil hablar y es muy fácil caer en algo que no le agrada a Dios, pues.
Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Debemos de humillarnos delante de Dios, autoexaminarnos en todo momento delante de Dios, para saber reconocer siempre nuestra condición y recordar siempre de Dios de dónde nos ha sacado. Todo con la ayuda de su Espíritu Santo, y saber que sin Dios nada bueno podemos hacer. Entonces, siempre evitar esa actitud de vanagloria y humillarnos delante de Dios. Y recordar la importancia del arrepentimiento sincero delante de Dios, recordando que sin arrepentimiento y fe en Jesús no hay perdón de pecados. Entonces, pues hay que hacernos la pregunta: ¿a quién me parezco más? ¿Al fariseo o al publicano? Es una pregunta personal en la cual debemos de meditar. Y pues vamos a hacer una oración para concluir. Dios Padre Todopoderoso, bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por un día haber tenido misericordia de nosotros, Señor, y habernos permitido conocerte y reconocer nuestra condición delante de ti, Señor. Gracias porque sabemos que delante de ti, Señor, somos indignos, somos pecadores, Señor. Por más que intentamos, Señor, sabemos que solo Jesús fue capaz de no pecar. Y gracias porque Él, siendo justo, fue a la muerte por nosotros los injustos, a pagar el pecado que nosotros merecíamos, el pago, Señor, que nosotros merecíamos, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu gran amor. Gracias porque nunca nos has dejado, y tú prometiste que en este caminar no estaremos solos. Tu Espíritu Santo nos acompañará, Señor, y tú siempre estarás con nosotros. Gracias por esta enseñanza en esta parábola que nos dice que seamos de un corazón humilde delante de ti, Señor, en todo momento. Gracias, Padre. Pon ese amor en nosotros para amarnos los unos a los otros y para trabajar y vivir en unidad, Señor, y trabajar en tu obra de manera que lo hagamos con gozo, Señor, con amor y con humildad, Señor, porque todo es para tu obra. Y gracias a ti, Señor, porque tú pones el deseo, Señor, y esa oportunidad, Señor, de servirte en esta vida, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor. Amén. Gracias, hermano. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ahora vamos a seguir con los agradecimientos y peticiones de oración.